escribe una suma para cada modelo de recta numérica. Para su revisión, si estamos agregando dos números, los dos números que estamos agregando se llaman sumados, el resultado de la suma es la suma. Debido a que ambos modelos tienen dos flechas, sabemos que tenemos dos sumas, donde el primer suma se indica con la flecha que comienza en 0 o la flecha azul, y luego el segundo agregado se indica mediante la segunda flecha, o la flecha roja. Mirando el primer modelo, porque la flecha azul comienza en 0 y salta a 2, 2 es el primer agregado, lo que significa que tenemos dos más. Ahora debemos tener cuidado con el segundo agregado. Observe cómo la segunda flecha, o flecha roja, comienza a las 2 y salta a 9. 9 no es el segundo sumando, 9 es la suma, lo que significa que ahora sabemos que 2 más el segundo suma es igual a 9. Para determinar el segundo agregado, indicado por la flecha roja, necesitamos determinar cuántas unidades movimos, de 2 a 9. Entonces, comenzando en 2, contamos el número de unidades hasta 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimos 7 unidades a la derecha de 2, lo que significa que el 7 es el segundo sumando. Dándonos el problema de la suma, 2 más 7 son 9. Otra forma de pensar en este modelo es que 2 aumentados en 7 son 9. Mirando el segundo ejemplo, debes tener un poco de cuidado con la recta numérica. Observe cómo se etiqueta cada dos unidades, con marcas de verificación cada unidad. Para el primer agregado, mirando la flecha azul comenzando en 0, observe cómo comenzamos en 0 y saltamos a 7. Pero no está etiquetado, pero sigamos adelante y etiquetémoslo. 7 es el primer sumando, lo que significa que tenemos 7 más el segundo suma desconocido igual. Mirando la flecha roja, que indica el segundo sumando, observe cómo termina en 18, que no es el segundo sumando, es la suma. Para determinar el segundo sumando, necesitamos determinar qué tan lejos nos movimos a la derecha de los 7 para llegar a 18. Entonces, a partir de las 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Lo que significa que 11 es el segundo suma, lo que nos da el problema de suma, 7 más 11 es igual a 18. Este modelo también muestra que 7 aumentado en 11 es 18. Espero que hayas encontrado esto útil.